Engañé a mi esposo con mi profesor de guitarra. Parte 1. Una vida aparentemente perfecta. Mi nombre es Elena y nunca pensé que estaría frente a una cámara contando esta historia. Siempre fui la persona que otros admiraban, la que lo tenía todo, un matrimonio estable, una carrera exitosa en marketing digital, una casa hermosa en las afueras de la ciudad. Daniel y yo llevábamos 8 años casados, 12 en total contando nuestro noviazgo desde la universidad. Todos nos veían como la pareja perfecta, de esas que aparecen en las portadas de las revistas, sonriendo como si no existieran problemas en el mundo. Pero detrás de las sonrisas y las fotos perfectas en Instagram, la realidad era diferente. No puedo decir que éramos infelices, tampoco sería justo. Daniel siempre fue un buen hombre, trabajador, responsable. Construimos juntos una vida que muchos envidiarían. Sin embargo, con el paso de los años, algo comenzó a apagarse. La rutina se convirtió en nuestra tercera compañera de vida, silenciosa pero omnipresente. Nuestras conversaciones se habían reducido a la logística diaria, quién recogería la ropa de la tintorería, qué comeríamos, cuándo pagaríamos las facturas. El sexo, que alguna vez fue apasionado y frecuente, se volvió predecible, casi mecánico, relegado a los sábados por la noche cuando ambos no estábamos demasiado cansados. No es que no nos quisiéramos, simplemente habíamos dejado de vernos. Daniel se sumergió cada vez más en su trabajo como arquitecto. Pasaba horas frente a su computadora, diseñando edificios para otras personas mientras nuestra propia casa se sentía cada vez más vacía. Yo me refugié en las redes sociales, en proyectos de marketing que llenaran mis horas, en salidas con amigas que también parecían vivir vidas perfectas pero vacías por dentro. Una tarde de enero, mientras veía llover desde la ventana de nuestra sala de estar, me encontré llorando sin razón aparente. No era tristeza exactamente, era un vacío, una sensación de estar desperdiciando mi vida. Tenía 34 años y sentía que no había vivido realmente. ¿Era esto todo lo que me esperaba? Décadas de comodidad sin emoción, de seguridad sin aventura. Esa misma noche, navegando sin rumbo por internet, encontré un anuncio: clases de guitarra para adultos, nunca es tarde para aprender algo nuevo. Algo se encendió dentro de mí. De adolescente había querido aprender a tocar, pero lo dejé cuando comencé la universidad. Siempre me había arrepentido de no haberlo intentado en serio. Clases de guitarra, dijo Daniel sin apartar la mirada de su teléfono cuando se lo comenté. Suena bien, si es lo que quieres. Su indiferencia me dolió, pero también me dio libertad. Al día siguiente me inscribí y compré una guitarra acústica. Por primera vez en mucho tiempo, sentí emoción por algo. Parte 2. Las primeras notas. El estudio de música estaba ubicado en una antigua casa restaurada en el centro de la ciudad. Tenía ese aire bohemio y auténtico que contrastaba con mi vida ordenada y previsible. Llegué 15 minutos antes, nerviosa como una adolescente en su primer día de clase. Tú debes ser Elena, dijo una voz a mis espaldas. Me giré y allí estaba él. Mateo. Tendría unos 40 años, aunque su estilo despreocupado y su energía le hacían parecer más joven. Cabello negro con algunas canas en las sienes, barba de 3 días y unos ojos verdes que parecían ver más allá de las apariencias. Vestía jeans gastados. Una camiseta negra sencilla y una chaqueta de cuero. Sus manos, cuando nos saludamos, eran fuertes pero delicadas, manos de alguien que ha pasado miles de horas acariciando cuerdas. Sí, soy yo, respondí, sintiendo un inexplicable nerviosismo. Es mi primera clase. Y la primera es siempre la más importante, sonrió. Determina si te enamoras o no del instrumento. La clase transcurrió rápido. Mateo era un excelente profesor, paciente pero exigente. Me mostró cómo sostener la guitarra, las posiciones básicas de los dedos, algunos acordes simples. Sus explicaciones iban más allá de la técnica, hablaba de la música como una forma de comunicación, de expresión del alma. La guitarra es como una persona, me dijo mientras me corregía la posición de los dedos. Tienes que conocerla, respetarla, pero sobre todo, sentirla. Al final de la clase, mis dedos dolían pero mi espíritu se sentía más vivo que en años. Acordamos 2 sesiones semanales, martes y jueves por la tarde. Esa noche, cuando Daniel preguntó cómo había ido la clase, le conté con entusiasmo sobre los acordes,
sobre lo difícil que era presionar las cuerdas correctamente, sobre lo mucho que me había gustado. Me alegro, respondió, besándome distraídamente en la frente mientras revisaba sus correos electrónicos. No le hablé de Mateo, no porque hubiera algo que ocultar, sino porque intuía que Daniel no estaba realmente interesado en los detalles. Además, una pequeña parte de mí quería guardar esa experiencia como algo personal, algo que era solo mío. Las semanas siguientes establecieron una nueva rutina. Esperaba con ansias los martes y jueves. Practicaba en casa cada momento libre que tenía. Mis dedos desarrollaron callos, pero cada día mejoraba un poco. Mateo parecía genuinamente impresionado con mi progreso. Tienes talento, me dijo un día, después de que logré tocar correctamente una secuencia completa. Y más importante aún, tienes pasión. Nuestras clases comenzaron a extenderse más allá de la hora estipulada. A veces nos quedábamos hablando sobre música, sobre la vida. Mateo había vivido intensamente, había tocado en bandas, viajado por Europa con su guitarra, conocido a músicos famosos. Sus historias me transportaban a un mundo diferente al mío, un mundo donde la pasión y la creatividad eran lo más importante. Me contó sobre su divorcio 5 años atrás, sobre cómo la música lo había salvado en sus momentos más oscuros. Yo le hablé de mi trabajo, de mis sueños aplazados, aunque evitaba mencionar a Daniel o mi matrimonio. Era como si en ese estudio existiera una burbuja donde el resto del mundo no entraba. Comenzamos a compartir canciones y artistas que nos gustaban a través de mensajes. Era puramente profesional al principio, él me enviaba ejemplos de técnicas que debía practicar, yo le mandaba grabaciones de mis avances. Pero gradualmente, nuestra comunicación se volvió más personal. Un día me envió un mensaje a medianoche: escucha esta canción, me recordó a ti. Era una melodía hermosa de guitarra, melancólica pero esperanzadora. La escuché 3 veces seguidas, acostada en la oscuridad mientras Daniel dormía a mi lado. Sentí algo agitarse dentro de mí, algo que había estado dormido mucho tiempo. Parte 3, notas discordantes. 3 meses después de iniciar las clases, mi matrimonio comenzó a resentirse visiblemente. No era que Mateo hubiera causado problemas entre nosotros, más bien, había iluminado los que ya existían pero que yo había ignorado. Daniel comenzó a notar cambios en mí. Estaba más animada, más crítica también. Ya no me conformaba con nuestras conversaciones superficiales. Quería más, quería profundidad, quería reconexión. Estás diferente, me dijo una noche durante la cena. Es como si ya no te conociera. Tal vez nunca me conociste realmente, respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi sinceridad. O tal vez estoy descubriendo partes de mí que habían estado dormidas. ¿Y eso qué significa exactamente? Su tono era defensivo. Significa que necesito más, Daniel. Necesitamos más. ¿No lo sientes? Esta rutina en la que vivimos. Es como si fuéramos compañeros de piso que ocasionalmente comparten cama. La discusión escaló. Me acusó de ser injusta, de no valorar todo lo que habíamos construido. Yo le reproché su distancia emocional, su aparente desinterés en cualquier cosa que no fuera su trabajo. Nos dijimos cosas que habíamos guardado durante años. Fue doloroso pero también catártico. Esa noche dormimos separados por primera vez desde que nos casamos. Yo en nuestra habitación, él en el sofá. A la mañana siguiente, ambos nos disculpamos y prometimos intentarlo con más fuerza. Acordamos una cita semanal, solo nosotros dos, sin teléfonos, sin distracciones. Funcionó por un tiempo. Redescubrimos aspectos del otro que habíamos olvidado. El sexo mejoró. Hablamos más. Pero algo fundamental había cambiado en mí. Había probado otro tipo de conexión, una basada en la pasión compartida, en el entusiasmo genuino, en ser vista realmente. Durante este tiempo, mi relación con Mateo seguía siendo formalmente la de alumna y profesor, pero los límites comenzaban a desdibujarse. Nuestras miradas duraban más de lo necesario. Nuestras manos se rozaban accidentalmente con frecuencia. Compartíamos chistes internos y referencias que solo nosotros entendíamos. Un jueves lluvioso, la clase había terminado pero la tormenta arreciaba afuera. Mateo sugirió esperar a que amainara. Sacó 2 cervezas de una pequeña nevera y nos sentamos en el sofá gastado de su estudio. ¿Puedo preguntarte algo personal?
dijo después de un largo silencio cómodo. Claro, respondí, aunque mi corazón se aceleró. ¿Eres feliz, Elena? ¿Realmente feliz? La pregunta me golpeó como una ola. Nadie me había preguntado eso en años, ni siquiera yo misma. No lo sé, respondí con honestidad. Tengo una buena vida, un buen matrimonio en papel. Pero a veces siento que estoy viviendo la vida que se esperaba de mí, no la que realmente quiero. ¿Y qué vida quieres? Una donde me sienta viva, dije, sorprendida por mi propia vulnerabilidad. Donde sienta pasión, donde alguien me mire y realmente me vea. La electricidad entre nosotros era palpable. Mateo se acercó lentamente, dándome tiempo para alejarme si quería. No lo hice. Su mano acarició mi mejilla y cerré los ojos. Te veo, Elena, susurró. Te he visto desde el primer día. Nuestro primer beso fue tentativo, casi tímido. El segundo fue más profundo, más urgente. Las manos que tanto había admirado al tocar la guitarra ahora recorrían mi cuerpo con la misma destreza y sensibilidad. Terminamos haciendo el amor allí mismo, en ese sofá desgastado, con el sonido de la lluvia como único testigo. Después, mientras me vestía en silencio, la culpa comenzó a apoderarse de mí. No por lo que había hecho, sino por lo mucho que lo había disfrutado, por lo real que se había sentido. Mateo respetó mi confusión, no presionó, no pidió promesas. Esto no tiene que significar nada que tú no quieras, me dijo mientras me acompañaba a la puerta. Pero para mí significó mucho. Conduje a casa en piloto automático, con la mente hecha un torbellino de emociones contradictorias. Cuando llegué, Daniel estaba preparando la cena. Me besó como siempre y preguntó por mi clase. Mentí, dije que todo había ido bien, normal. La mentira se deslizó por mis labios con una facilidad que me asustó. Esa noche, mientras Daniel dormía, me encerré en el baño y lloré en silencio. No lloraba de arrepentimiento sino de confusión. ¿Cómo podía sentirme tan viva con Mateo y tan muerta en mi propia casa? ¿Cómo podía amar a mi esposo pero desear a otro hombre? ¿En qué momento mi vida ordenada se había convertido en este caos? Parte 4, doble vida. Lo que siguió fueron 2 meses de doble vida. Seguí con mis clases de guitarra, que ahora incluían sesiones apasionadas con Mateo después de practicar. Me convertí en una experta en mentir, en inventar excusas, en borrar mensajes. Me odiaba por ello, pero no podía parar. Con Mateo experimentaba una libertad que nunca había conocido. No era solo el sexo, que era increíble, sino la conexión mental y emocional. Podíamos hablar durante horas sobre música, libros, sueños. Me trataba como si cada palabra que saliera de mi boca fuera fascinante. Me hacía sentir hermosa, interesante, vibrante. Por otro lado, intentaba salvar mi matrimonio con Daniel. Seguíamos con nuestras citas semanales. Incluso fuimos a un fin de semana romántico a la playa. Físicamente estaba allí, pero mi mente vagaba constantemente hacia Mateo. Me sentía como una actriz interpretando el papel de esposa devota. Un día, Daniel encontró una partitura con notas escritas a mano por Mateo en mi bolso. No había nada explícitamente comprometedor, solo indicaciones técnicas y un pequeño excelente progreso, al final. Pero la intimidad implícita en esa comunicación, en esa atención al detalle, despertó sus sospechas. ¿Quién es Mateo exactamente? Preguntó con un tono que nunca le había escuchado antes. Mi profesor de guitarra, ya te lo he dicho. Nunca me has hablado de él. Siempre te refieres a las clases, pero nunca mencionas al profesor. Intenté desviar la conversación, actuar como si sus celos fueran infundados, pero mi nerviosismo me delataba. Daniel no insistió, pero desde ese momento comenzó a prestar más atención, a hacer más preguntas sobre mis clases, a revisar mi teléfono cuando creía que no lo notaba. La presión comenzó a afectarme. Empecé a tener problemas para dormir. Mi rendimiento en el trabajo disminuyó. Vivía en un estado constante de ansiedad, temiendo ser descubierta pero incapaz de renunciar a lo que sentía con Mateo. Un martes, después de hacer el amor en el apartamento de Mateo, habíamos trasladado nuestros encuentros allí para mayor privacidad, me derrumbé en lágrimas. No puedo seguir así, le dije entre sollozos. Me estoy convirtiendo en alguien que no reconozco. Mateo me abrazó en silencio,
acariciando mi cabello. No intentó convencerme de nada, no me presionó para que dejara a Daniel, no me prometió un futuro juntos. Respetaba mi conflicto interno. Solo quiero que seas feliz, Elena, me dijo finalmente. Conmigo o sin mí. Sus palabras, lejos de consolarme, aumentaron mi confusión. ¿Por qué no luchaba más por mí? ¿Acaso no le importaba lo suficiente? ¿O simplemente entendía mejor que yo la complejidad de la situación? Esa misma semana, Daniel me sorprendió con entradas para un concierto de mi banda favorita. Durante el espectáculo, mientras la música nos envolvía, me tomó de la mano y me miró con tal amor, tal devoción, que sentí como mi corazón se partía en dos. Este hombre me amaba de verdad, a su manera. Habíamos construido una vida juntos. Estaba dispuesta a tirar todo eso por la borda por lo que podría ser solo una aventura pasajera. Decidí terminar con Mateo. Le dije que necesitaba tiempo para aclarar mis ideas, para salvar mi matrimonio si aún era posible. Le expliqué que lo nuestro, aunque intenso y hermoso, había nacido en un momento de vulnerabilidad y confusión. Entiendo, dijo con una calma que me rompió el corazón. Y por eso mismo sé que esta no es una decisión final. ¿Qué quieres decir? Que lo que sentimos no es un error que se soluciona con voluntad. Es algo real. Puedes negarlo, puedes intentar enterrarlo, pero volverá a surgir. Me besó suavemente en la frente y me dejó ir. Salí de su apartamento sintiendo que dejaba atrás una parte de mí misma. Parte 5, la verdad se hila a la luz. Durante las siguientes semanas me dediqué completamente a mi matrimonio. Dejé las clases de guitarra, con otro profesor, pasaba más tiempo en casa, cocinábamos juntos, veíamos series, hacíamos planes para el futuro. Externamente, parecía que habíamos recuperado la chispa. Daniel estaba feliz, creía que habíamos superado nuestra crisis. Pero internamente, yo seguía luchando. Echaba de menos a Mateo con una intensidad que me asustaba. A veces me encontraba tocando las canciones que él me había enseñado, recordando sus manos sobre las mías, corrigiendo mis posiciones. Soñaba con él frecuentemente. Me descubría mirando mi teléfono, esperando un mensaje que me había prometido no buscar. Un día, mientras estaba en una reunión de trabajo, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto de Mateo y yo besándonos en su estudio, claramente tomada a través de una ventana. El mensaje decía: tu marido debería ver esto. Tienes 24 horas para confesar o lo haré yo. El pánico me inundó. Nunca supe quién envió esa foto. Algún alumno celoso de Mateo. Un vecino entrometido. Alguien contratado por Daniel que me había estado siguiendo. Eso último parecía improbable, Daniel no era ese tipo de persona. Pero la amenaza era real. Llamé a Mateo inmediatamente. Estaba tan sorprendido como yo. Revisamos mentalmente quién podría habernos visto, quién tendría motivos para chantajearnos. No llegamos a ninguna conclusión clara. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó finalmente. Decirle la verdad a Daniel, respondí con una calma que no sentía. No bajo amenazas, sino porque es lo correcto. Esa noche esperé a que Daniel llegara del trabajo. Había preparado su cena favorita, había abierto una botella de vino. Quería al menos darle ese último momento de normalidad antes de destruir su mundo. Después de cenar, mientras tomábamos café en el sofá, le dije que necesitábamos hablar. Su rostro se tensó inmediatamente, como si intuyera que algo grave venía. He estado teniendo una aventura, le dije directamente, sin rodeos. Con Mateo, mi profesor de guitarra. Vi cómo su expresión pasaba de la sorpresa al dolor y luego a la ira en cuestión de segundos. Me preguntó los detalles, desde cuándo, con qué frecuencia. Le conté todo con total honestidad. Se lo debía. ¿Lo amas?, preguntó con voz quebrada. No lo sé, respondí sinceramente. Siento algo muy fuerte por él, algo que no puedo explicar. Pero también te amo a ti, Daniel. De una forma diferente, pero te amo. Eso no es suficiente, dijo, levantándose abruptamente. No puedes amar a dos personas al mismo tiempo. Se fue de casa esa noche. No intenté detenerlo. Necesitaba espacio, lo entendía perfectamente.
Me envió un mensaje diciendo que se quedaría en casa de su hermano, que necesitaba tiempo para procesar todo. Los días siguientes fueron un infierno. Daniel volvió para recoger algunas cosas, pero apenas me dirigió la palabra. Se veía devastado, como un hombre que ha perdido toda fe en la vida. Cuando intenté hablar con él, explicarle que quería intentar salvar nuestro matrimonio, me miró con una mezcla de tristeza y desprecio. ¿Cómo sé que no volverás a mentirme? ¿Cómo puedo volver a confiar en ti? No tenía respuestas para esas preguntas. Solo podía prometerle que lo intentaría, que haríamos terapia de pareja, que reconstruiríamos nuestra relación desde cero si era necesario. Pero mis palabras sonaban huecas incluso para mí. Una semana después, Daniel volvió a casa. Hablamos durante horas. Me dijo que estaba dispuesto a intentarlo, pero con condiciones: tendría que cortar todo contacto con Mateo, cambiar de trabajo, mi oficina estaba cerca del estudio de música, darle acceso a mi teléfono y correo electrónico hasta que volviera a confiar en mí. Acepté todas sus condiciones. Sin embargo, algo se había roto entre nosotros. La intimidad forzada, la vigilancia constante, la desconfianza, no era el tipo de relación que ninguno de los dos merecía. Después de 3 meses de intentarlo, ambos lo sabíamos. Nuestro matrimonio estaba muerto. Solo estábamos postergando el funeral. Parte 6. Reflexiones finales. Han pasado 2 años desde que Daniel y yo firmamos los papeles del divorcio. Fue un proceso doloroso pero civilizado. Nos repartimos los bienes, vendimos la casa, cada uno siguió su camino. Él se mudó a otra ciudad por trabajo, yo me quedé aquí, reinventándome. ¿Y Mateo? No, no estamos juntos. Después de mi separación, intentamos retomar lo nuestro, pero el daño ya estaba hecho. La culpa, las recriminaciones, los fantasmas de mi matrimonio fallido se interponían entre nosotros. Lo que había sido apasionado y prohibido perdió su magia cuando ya no había obstáculos. O quizás simplemente no estábamos destinados a ser más que un capítulo intenso en nuestras vidas. Seguimos en contacto ocasionalmente, pero cada uno ha seguido su camino. Me arrepiento. Es complicado. Lamento profundamente el dolor que causé a Daniel, un hombre bueno que no merecía tal traición. Pero no puedo arrepentirme completamente de algo que me obligó a enfrentar verdades sobre mí misma y sobre mi matrimonio que probablemente hubiera seguido negando durante años. Mi aventura con Mateo no causó el fin de mi matrimonio, simplemente expuso las grietas que ya existían. Daniel y yo nos habíamos convertido en extraños que vivían bajo el mismo techo, cómodos pero desconectados. No teníamos el valor de admitirlo hasta que algo, o alguien, nos obligó a mirar la verdad de frente. He aprendido lecciones difíciles sobre la honestidad, sobre la comunicación, sobre la importancia de mantener viva la pasión en una relación. He aprendido que el amor no es suficiente si no hay verdadera intimidad, si no hay una conexión que vaya más allá de la comodidad y la costumbre. Ahora tengo una relación diferente con la guitarra. Ya no tomo clases, pero toco casi todos los días. La música se ha convertido en mi terapia. En mi forma de procesar emociones que antes reprimía. A veces, cuando toco ciertas melodías, pienso en Mateo y sonrío con nostalgia. Otras veces pienso en Daniel y siento una punzada de tristeza por lo que podría haber sido si ambos hubiéramos sido más valientes, más honestos desde el principio. No sé si algún día volveré a casarme. Por ahora, estoy aprendiendo a estar conmigo misma, a conocerme verdaderamente, a no buscar en otros lo que solo yo puedo darme. Estoy aprendiendo que la vida real no es como esas fotos perfectas de Instagram que solía publicar, es desordenada, complicada, a veces dolorosa, pero también hermosamente auténtica cuando nos atrevemos a vivirla con sinceridad. Esta es mi historia. No la comparto para justificarme, ni para recibir simpatía o juicio. La comparto porque tal vez hay alguien ahí afuera viviendo en una jaula dorada como la mía, alguien que necesita saber que no está solo, que no es un monstruo por desear más, por sentir más. Si estás en un matrimonio o relación donde te sientes invisible, donde la pasión ha muerto, donde la comunicación se ha reducido a la logística diaria, habla ahora. No esperes a que aparezca un Mateo en tu vida para obligarte a enfrentar la verdad. El engaño no es la respuesta, la honestidad brutal lo es, aunque duela, aunque asuste. Y si, como yo, ya has cometido errores, recuerda que no definen quién eres. Aprende de ellos,
crece a través de ellos, perdónate a ti mismo eventualmente. La vida es corta y preciosa. Mereces vivirla plenamente, auténticamente, sin disculpas pero también sin causar daño innecesario a quienes te aman. Hoy toco mi guitarra y cada nota resuena con una verdad que antes me negaba a ver, que somos responsables de nuestra propia felicidad, que el amor verdadero no puede florecer donde hay mentiras, y que a veces tenemos que perderlo todo para encontrarnos a nosotros mismos. Gracias por escuchar mi historia.